Los niños pueden pasar a su clase. Los niños corren a su clase. Desean escuchar palabra. Gracias por los maestros, que Dios bendiga la vida de los maestros, que semana a semana están aquí. Continuamos nuestros estudios, estamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, y hoy vamos a ver el versículo 20 al 28. Nuestra vida es efímera y todo lo que existe es pasajero. Dijo un sabio, el hombre que no piensa sino en vivir, no vive. Un sacerdote que pertenecía a un movimiento de renovación carismática decidió hacer cambios en una parroquia perteneciente a Cochabamba, a la ciudad de Cochabamba, en el país de Bolivia, y él comenzó a quitar las estatuas, las imágenes que estaban en la iglesia, una por una. Lo interesante fue que los feligreses dejaron de asistir a la iglesia uno por uno, hasta que el sacerdote había quitado todas las imágenes de la iglesia. Para su sorpresa, se encontró con un feligrés. No había llegado a la misa, llegó a hablar con el sacerdote en nombre de todos los feligreses y le dijo lo siguiente: usted nos dice que todos podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, pero nosotros estamos acostumbrados a acudir a nuestros santos patrones, al patrón Santiago, a la Virgen del Carmen y a otros, para que ellos pidan a Dios por nosotros. Hasta ahora nos han escuchado y nos han hecho milagros. Y terminó con una amenaza que si no se iba, no volvería ninguno de los feligreses. El sacerdote se dio cuenta de la fe muerta de los feligreses. Sus santos, sus imágenes eran más importantes que Jesucristo. Eran sus mediadores. Estaban apartados de la verdad. Y para mucha gente católica, el Papa, los santos, ocupan el lugar verdadero y único del mediador Jesucristo. Pero también para muchos evangélicos, los grandes predicadores, los líderes carismáticos, los falsos sanadores ocupan el lugar de Jesucristo. Existen muchas creencias, pero un solo camino. Muchos cristianos hoy en día buscan diferentes medios antes de acudir a Cristo. Hay muchos pastores que han incorporado el pragmatismo como parte de su liturgia. Vemos iglesias que apoyan el feminismo, mujeres, pastoras, predicando y enseñando a la congregación. Escuchamos de pastores que apoyan la diversidad de género y bendicen la unión de personas del mismo sexo. Y se hacen llamar pastores. Podemos identificar un denominador común. Cristo no es suficiente. Ni su palabra para los que están apartados de los estatutos de Dios. Y el autor de Hebreos sabía que entre sus oyentes muchos judíos tenían la tentación de colocar el sistema sacerdotal levítico humano, imperfecto y pasajero
como superior a todo, incluso a Cristo, lo cual era una terrible equivocación. ¿Por qué nos convenía el sacerdocio de Jesús? ¿Por qué nos conviene el sacerdocio de Jesús? Vamos a leer Hebreos 7, 20 al 28. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Sumo sacerdote, santo, irreprochable y puro. Título de este mensaje. La pregunta: ¿por qué nos convenía el sacerdocio de Jesús? ¿Por qué nos conviene el sacerdocio de Jesús? Primero, ¿por qué? Porque es un sacerdocio bajo juramento, es exclusivo. Es el único que fue instituido por un juramento divino, mientras que el sacerdocio arónico fue por ley divina. Dice el versículo 20, no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que Jesús, llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. Según el criterio humano, Cristo debía haber jurado al tomar su posición, su cargo. Cuando un magistrado público está a punto de asumir su cargo, declara bajo juramento que va a ejecutar sus deberes de acuerdo con lo mejor de su capacidad, según las leyes del país. Pero Cristo no juró para desempeñar su función sacerdotal. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios, para dar mayor sustancia a su promesa, porque él sabía que el sacerdocio de su Hijo sería perpetuo, eterno, y el único santo, el único perfecto que podía presentarse como sacrificio y sacerdote al mismo tiempo. Ahora, nosotros podemos entender, de acuerdo a las Escrituras, cómo Jesús llegó a ser sacerdote. Dios juró, dice la palabra, cuando designó a Cristo como sumo sacerdote. Mientras que Dios dijo a Moisés que consagrara a Aarón y a sus hijos al sacerdocio, y estipuló lo siguiente en Éxodo 29, 9. El sacerdocio será para ellos un estatuto perpetuo. Que vemos, una orden de Dios sin juramento. Con Cristo no se promulga ninguna ley, pero ¿qué hace Dios? Jura un juramento del Señor. Porque el sacerdocio levítico era temporal, pero sin embargo sobre el sumo sacerdote Jesús
Dios ya había hecho el juramento en la época de David, en la profecía, Salmo 110, que sería eterno. Vemos Jesucristo, el sacerdote, intercesor, superior, suficiente, ¿para qué? Para todas nuestras necesidades. Escuche, Él es sacerdote para siempre. Él intercede todo el tiempo. Él es superior a todos y a todo. ¿Para qué? Para poder, suficiente para mirar nuestras necesidades, para acudir en medio de nuestra necesidad. ¿Por qué nos convenía el sacerdocio de Jesús? Porque Él es fiador y mediador de un mejor pacto, dice la palabra en el 22. Por tanto, Jesús, ponga atención, el nombre, por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, a los sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones y por eso hemos tenido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Bendita es la palabra de Dios, llena de doctrina y enseñanzas, su palabra. Vemos, versículo 22, el autor usa el nombre de Jesús a propósito. ¿Por qué? Jesús, su nombre resume la obra de nuestro Salvador. Él salva a su pueblo de sus pecados. Dice Mateo 1:21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús. En el pacto de Dios podemos ver promesas y también una condición. Las promesas para su pueblo son Jeremías 31:33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mire las promesas del Señor en ese pacto, en ese nuevo pacto, en el mejor pacto. Pero ¿cuál es la condición? Fe. Creer en Cristo Jesús. Aquí están las promesas, pero ustedes necesitan creer en este nuevo pacto. Jesús es en este pacto el mediador y el fiador, Jesucristo. ¿Qué hace? Él garantiza la plenitud de ese pacto de Dios con nosotros. Lo que Moisés no pudo hacer, Jesús lo hizo. El sacerdocio de Cristo está conectado con el nuevo pacto incondicional de la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, nada más. La gracia de Dios, un pacto mejor y superior, dice el autor. ¿Qué hace este pacto? Rige la relación entre Dios y el hombre, Dios y su pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Dios y su pueblo. Un mejor pacto que hace por primera vez el autor en esta epístola menciona esta palabra pacto. Y en los siguientes capítulos el autor nos va a explicar la importancia de este pacto con mayores detalles. Pero hay un aspecto muy importante de la superioridad de este pacto. ¿Cuál es? Que Él es el fiador. ¿Quién? Jesús. Es el fiador. Moisés era mediador del antiguo pacto, pero no había fiador. Jesús es el mediador y fiador que se establece en este nuevo pacto. Él,
Jesús a la vez, mediador y fiador. ¿Y qué hace? Él da la garantía personal que vamos a ser liberados del pecado. La garantía que nos da el Señor. ¿Y para qué nos va a liberar del pecado? Para que nos podamos acercar al Padre con confianza, nos podamos acercar al Padre, a Dios, con confianza y pureza a Dios. Para poder alcanzar nuestra perfección, dice el versículo 19. Pero Juan 8:16 nos dice, así que si el Hijo los liberara, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Quién les va a liberar? El Hijo, Jesucristo, el Salvador, el mediador. Jesús. En el primer siglo circulaba un documento judío llamado eclesiástico, y este mostraba la seriedad del compromiso del fiador, que éste podía ser obligado a exponer su vida para el cumplimiento de lo fiado. Nosotros sabemos que Jesús es un fiador que entregó su vida para romper las barreras del pecado que nos tenían separados y lejos de Dios, y para poder restaurar esa relación con el Padre. Pablo les escribe a los Romanos, capítulo 5, versículo 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Difícilmente había quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios? ¿Qué hace? Nos salva, Él es nuestro Salvador. Dice, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón? Habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no termina ahí. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Porque nos convenía el sacerdocio de Jesús, porque Él es un sumo sacerdote eterno, porque Jesús es superior, porque Él no muere, porque Él es suficiente y no se puede admitir ningún otro sacerdote para representar al hombre delante del Padre. No llame al Papa, hermanos. No llame a las vírgenes. No llame a los ángeles, a los santos, a los patrones. No, hermanos, Cristo es suficiente. Y acérquese creyendo que Él es suficiente. Él está vivo. Las vírgenes están muertas. No las busque. Los santos están muertos. Los patrones están muertos. Y Jesús es celoso. Y Él dijo que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él, a través del Hijo. Los muertos no pueden interceder por ustedes, hermanos. No los muertos, ni los ángeles no pueden interceder por ustedes. Hay uno solo que está sentado a la diestra del Padre y se llama Jesucristo. Él murió y resucitó para salvarnos del pecado. Busque a Cristo Jesús. Es el único intercesor. Y si usted no tiene vírgenes, si usted no tiene santos,
pero hay gente que lo tiene. Enséñele la verdad. Pero posiblemente usted no tiene vírgenes santas, pero tiene muchos ídolos. Posiblemente su pastor es un ídolo, o el anterior. Hay gente que quiere viajar a otros países para ver a un hombre. Porque ese pastor tiene una elocuencia y es el único, y a ese lo amo y necesito a ese pastor. No, hermanos, usted no necesita a ningún pastor, usted necesita a Cristo Jesús. Apártese del hombre, apártese de las imágenes, apártese de la idolatría y ponga sus ojos en Cristo. No en el hombre. Basta, iglesia, de buscar a hombres. El hombre es pecador, imperfecto y malvado. No importa que sea su ídolo. No importa que sea el hombre más elocuente para usted y usted lo ame. No, ame a Cristo. Obedezca, respete, honre a sus pastores. Pero ¿sabe qué? Cristo es el único que se merece la gloria. El único que puede interceder por usted. El único que puede perdonar sus pecados. Libremente puede perdonar sus pecados. Él es suficiente. Y si la palabra dice que Cristo es suficiente, créalo. Porque necesitamos un sacerdocio. El sacerdocio de Cristo. Porque Él es el sumo sacerdote salvador. Él salva por completo, dice Hebreos. Por completo. Jesús nos ofrece esa salvación. Puede salvar perpetuamente, dice Hebreos. Y eso es lo que los sacerdotes levíticos no podían hacer. Pero es lo que necesita todo pecador, un sacerdote eterno, que ya no necesitan sacrificios, no más sacrificios. No es una salvación a medias, no con Jesucristo. Con Él no necesita sacrificio tras sacrificio, no. Porque fue una sola vez un sacrificio, sin repetición. Una vez por todas, dice el autor, lo que Él hizo en la cruz. No necesitamos mediadores. Hermanos, escúchenme bien. Usted no necesita mediadores, no necesita intercesores humanos para acercarse a Dios. No. Usted puede entrar libremente y confiadamente al trono de la gracia, al Padre, dice el autor. Confiadamente, Él está en el cielo. Y Jesús abrió el camino para que nosotros podamos llegar. Qué maravilloso. Él se convierte en nuestro camino para llegar al Padre, Jesucristo. Y Él no descansa. Él no ha dejado de interceder y de orar y clamar por nosotros, pecadores. Si Él no deja de interceder, ¿por qué no confiamos en el mediador, el único? ¿Por qué tenemos que acudir a algo más, a algo que mis ojos vean y pueda tocar y sentir? ¿Por qué? No lo haga, no más, hermanos, no más, iglesia. Cristo es suficiente. Ningún sacerdote mortal puede acercarle al Dios vivo. Solamente Cristo, solamente Él le puede dar una comunión perfecta y eterna con el Padre, porque Él es el único que murió y resucitó para darnos esa comunión perfecta con Él. ¿Por qué perfecta? Porque ahora nos presentamos al Padre revestidos de la justicia de su Hijo amado, Cristo Jesús. Ahora somos justos delante del Padre, no por nuestros actos, por gracia, por la justicia de Dios, por la santidad de su Hijo, de Cristo Jesús. El Padre nos acepta, porque Él es suficiente. Solamente Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí, Juan 14:16. Yo soy el camino.
¿Por qué busca otro medio? Si el Señor dice, yo soy el camino. ¿Por qué busca? ¿Por qué cree lo que el mundo dice? Si Él dice, yo soy la verdad. ¿Y por qué acude a los muertos? Si Él dice, yo soy la vida. Yo soy la vida, la resurrección. Soy yo, Cristo Jesús. No busque a muertos. No más. Que hoy sea el último día. Si en la mañana estaba buscando a muertos. Solamente el Señor sabe. Si tiene una virgen en la casa. O si tiene una estatua en su carro. O posiblemente lo tiene en el bolsillo. Yo no sé. Pero el Señor dice, no más. Yo soy suficiente. No más. No más. Dios es celoso. Dios es celoso. ¿Cómo se sintiera usted si su cónyuge está mirando a alguien más y también le ama a alguien más? O sea, usted no es suficiente. Usted le va a decir, o sea, que yo no soy suficiente. Vete con esa persona. No, o me amas a mí o me amas a mí, nadie más. No puede ser amor de tres. No, tú y yo, nadie más. Y el Padre dice, tú y yo, nadie más. No hay nadie más. Dios es celoso, hermanos. Y Él es fiel, lo que el hombre no puede ser. Él es fiel a pesar de nuestra rebeldía. Dios permanece fiel. Hebreos, el autor describe la vida de Jesús, una vida eterna en intercesión. ¿Sabe lo que es eso? Que el Señor por la eternidad intercede, no deja de interceder por nosotros. Los rabinos enseñaban que una de las funciones de los ángeles, los judíos, maestros, una de las funciones, ellos decían que era interceder. La función de los ángeles. Ellos creían que ese era su trabajo. No, es que los ángeles no interceden. Es Jesús. La palabra dice, Él es el mediador eterno. No dice los ángeles, no dice los apóstoles, no dice los creyentes, dice Jesús es el intercesor, el que intercede. No hay nadie más. Y no es cualquier intercesor. Él es superior a todos. Él está sobre todos. Desde la diestra del Padre, donde está sentado nuestro Señor, constantemente Él está intercediendo. ¿Por qué? Misericordia. Para usted, sí. Para nosotros, pecadores. Misericordia al Padre. Sobre nosotros. Fortaleza para los débiles. Porque tenemos muchas debilidades. Y el que piensa que está firme, velad que no caiga, dice la palabra. Yo soy muy débil, hermanos. Y siempre les digo, oren por mí, oren por mi esposa, oren por mi familia. Iglesia, oren por mí. Hablo con los hermanos, hermano, ore por mí. No deje de orar por mí. Hermana, no deje de orar por mí. Porque soy débil. Porque soy hombre mortal y estoy en esta carne. Soy débil. Y necesito a Cristo en mi vida. Y reconozco esa debilidad. Pero ahí está el Señor Jesucristo pidiéndole al Padre, ayuda a este hijo mío que lleva mi justicia. Fortalécelo que está débil. Dirígelo que no sabe a dónde va. Ahí está nuestro Señor pidiendo constantemente para que seamos fortalecidos y para que podamos ser aprobados por el Padre y para que podamos confiar en Él. Él mismo nos da la fe necesaria para confiar en Él. Es Él. Y Él nos da su Santo Espíritu para que el Espíritu de Dios nos dirija a pedirle fe. Él lo hace todo. ¿Qué hace usted, hermano? Está sentadito ahí. Y Él está haciendo todo. No hacemos mucho. No hacemos nada, hermanos. No hacemos nada para poder entrar en el trono de la gracia de Dios.
Él lo hizo todo, Jesús. Y por eso Él es suficiente, Jesucristo. Pero se va a hacer la voluntad del Padre, no la nuestra. Confiamos en el Señor. Nos acercamos a Dios confiando en Él. Pero no quiere decir que nos acercamos a Dios para convencerle que nos favorezca. No, no. No negociamos con Dios. No. Y Él no va a hacer nuestra voluntad, Él va a hacer su voluntad. Él sabe lo que necesitamos y Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. El Hijo y el Padre están en perfecta armonía para darnos toda bendición, hermanos. ¿Sabe lo que es eso? Mire a Cristo, mírelo y dígale: Señor, sé que estás en los cielos intercediendo por mi Padre. Necesito tu bendición, Señor. Necesito más de ti y no puedo. Estoy débil, estoy afligido, estoy triste. No tengo el camino, la solución para mis problemas. Señor, ayúdame. Él está presente y va a escuchar para bendecirlo, para darle lo que usted necesita. Él va a escuchar la oración del justo, oración eficaz, la de los justos. Y Él va a escuchar y Él va a atender a su oración. Él es el único que puede interceder. Un historiador judío, Josefo, había contado que fueron 83 sumos sacerdotes, desde Aarón hasta el primer sumo sacerdote, hasta el último que había servido cuando fue destruido ya el templo en el año 70. 83 sumos sacerdotes. Que pues obvio presentaban sacrificios. Uno moría y tenía que levantarse otro. El otro moría y tenía que levantarse otro. Y el versículo 26 nos dice: nos convenía tener un sumo sacerdote así. ¿Cómo? ¿Como los de Aarón? No. Porque esos se morían. Porque esos tenían que presentar sus sacrificios por sus pecados. Porque eran pecadores también, ¿no? Y el autor nos dice: nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Él es santo, pero no solamente es santo, Él provee su santidad que nos hace falta para acercarnos a Dios. Él nos da de su santidad porque no hay otra manera para acercarse a Dios. No, necesitamos esa vestimenta de justicia y santidad que cubra nuestro pecado para acercarnos a Dios. Él es santo, Él es inocente y siendo inocente sufre su muerte, la muerte que nos merecíamos cada uno de nosotros, porque nosotros somos los culpables, no Él. Él siendo inocente pagó por nosotros. Él es puro, dicen. La pureza del Señor cubre las manchas del pecado que llenan todo nuestro ser. Su pureza. Usted ve, todo por Cristo, todo por Él, todo lo hace Él. Él es suficiente, Él es santo, Él es inocente y Él es puro. Los pecadores somos nosotros, Él no, pero Él nos cubre por amor. Todo lo debemos al Señor. Todo lo que nosotros debemos ser, Él lo es. Él, solamente Él. Nosotros no podemos ser santos como Él es. Aunque Él tuvo que vivir entre pecadores, como dice, pero Él no se unió a ellos en sus pecados. Estamos en medio de pecadores, pero no vamos a actuar como ellos actúan.
No vamos a compartir el pecado de ellos. No, 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 no. Estás entre pecadores para hacer luz, no para hacer oscuridad y aprobar su pecado y participar en el pecado. No, no. No podemos. Él estuvo entre pecadores, pero no participó del pecado. No se unió en sus prácticas y nosotros no podemos unirnos en las prácticas del mundo. No, hermanos, alejémonos. Alejémonos de la tentación primero, porque por ahí va a caer. Aléjese de la tentación para que no caiga en esos pecados. Primera de Pedro 1:19 nos describe a Jesús como el Cordero sin mancha y sin contaminación, puro, nuestro Señor. Y Él pudo desafiar a sus enemigos, nuestro Señor, porque Él era santo. Les dijo, Juan 8:46, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es Dios, el que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Él estaba siempre libre de culpa. Y finalmente Cristo está exaltado más allá de los cielos, dice el autor. Nos representa en la misma presencia de Dios, del Padre, exaltado más allá de los cielos, representándonos a nosotros pecadores. ¿Y por qué? Porque Él conoce tu necesidad, porque Él conoce su debilidad y por eso Él está intercediendo, porque sabe que lo necesitamos. ¿Por qué nos convenía el sacerdocio de Jesús? Porque Él es sacerdote y sacrificio perfecto a la vez. El 27 dice, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Ese cambio de los sacerdotes, ¿qué muestra? Debilidad humana. Pero Jesús nos dice para siempre, permanece para siempre, una vida indestructible, tiene un sacerdocio inmutable, no hay retiro ni reemplazo por la muerte. No con Jesús. Él es sacerdote para siempre. Y como es para siempre, no hay fin para las bendiciones que Él nos trae. Sacerdocio perpetuo, bendición perpetua, porque Cristo es nuestra bendición. Entonces, ¿qué va a hacer? Acuda a Cristo, busque a Cristo. Sacerdocio perpetuo, bendición permanente que Él está ahí. ¿Para quién? Para todos los creyentes. Se ofrece una vez para siempre como un sacrificio perfecto. Un ministerio exclusivo de nuestro Señor. Y que en esta permanencia del Señor, de su función sacerdotal, se puede desarrollar una relación cada vez más estrecha y profunda con Él, porque Él permanece para siempre. En otras palabras, busque. Acérquese más a Dios, ¿no? Él es por la eternidad, perpetuo. Eso debe llevarle a usted a relacionar, a desarrollar una relación más cercana a Cristo, todo el tiempo en Él. Ore sin cesar, busque sin cesar, adore sin cesar, estudie sin cesar, todo el tiempo en la palabra del Señor. Que ahí está la vida, que ahí está la bendición, que ahí está su esperanza en la palabra, en Él. Permanece para siempre. 83 sacerdotes murieron, ya no están. Y no puede acudir a ninguno de ellos porque ninguno de ellos puede interceder, están muertos. Era el sumo sacerdote, pero está muerto, hermano.
ya no está aquí presente. No hay ninguno de ellos. Pero Cristo está vivo. Y Él está presente, no solamente hoy, por la eternidad. Si nosotros creemos estas verdades, no puede haber duda alguna que Cristo es fiel. Dice Hebreos, su carta, que Cristo es fiel. Nos dice que Él es comprensivo. Nos dice que es sin pecado, que es santo, que es inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, glorificado por el Padre, que atravesó los cielos, que fue hecho más sublime que los cielos. Solo Cristo es suficiente, perfecto, eterno sumo sacerdote. Es nombrado por Dios y se identifica plenamente con usted, conmigo, con el hombre. ¿Para qué? Para representarnos fielmente ante Dios. Nos guía eficazmente a la presencia de Dios a través de su propio sacrificio. En la cruz se entregó, murió, dio su vida por nosotros, por nuestros pecados. Él pagó en la cruz. Él lo hizo. Jesús, su Salvador. Jesús, nuestro Salvador. Entregó su vida para el perdón de nuestros pecados y para que podamos ser aceptos ante el Padre. Y lo hizo una vez, para siempre. Jesús está vivo. Jesucristo está vivo. Está a la diestra del Padre, en su trono de majestad, y está intercediendo por usted, por su familia, por mí, por mi familia. Él está intercediendo por nosotros. Por siempre lo está haciendo. Nosotros necesitamos, con este conocimiento, con estas verdades, nosotros necesitamos afirmarnos y confiar en Jesucristo y nadie más. Jesucristo, solo Cristo, amén. Nadie más. ¿Cuál es la aplicación? Le acabo de dar. Afirmarnos en la roca, confiar en la roca y nadie más. Ponga sus ojos en Cristo Jesús. Dele gloria a Cristo Jesús. El poder es de Cristo Jesús. La sabiduría es de Cristo Jesús. Todo es de Él. Démosle gloria porque de Él es todo y para Él y por Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, sacerdote para siempre. Gracias, Señor. Y perdónanos si hemos acudido a alguien más. Perdona a tu iglesia, perdónanos a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por traernos luz a través de tu palabra, de tu verdad. Te pido a ti, Señor, que esta palabra quede grabada en los corazones de mis hermanos, que ellos puedan confiar en Cristo Jesús, Señor. Te pido que les des más fe a cada uno de los presentes y que ellos puedan regocijarse en nuestro Señor en todo tiempo. Padre, gracias por este momento, gracias por tu palabra. A ti, Señor, toda la honra, toda la gloria. A ti, Señor, oramos en ese bendito nombre de tu Hijo amado, el intercesor y sacerdote por siempre, Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a adorarle a nuestro Señor.